Acompañado de mi amigo y hermano para llevarle informaciones frescas de interés para el público local y el público de allá. Con ustedes y con nosotros, mi amigo y hermano Juan Fajardo. Adelante, profesor. Toma, saludos, buenas tardes, ya buenas noches a todos y cada uno de ustedes y 1.000.000 de gracias por la atención, por la preferencia, por siempre darnos seguimiento. Esta es la nave digital y te invitamos a que abordes junto a nosotros y des ese viaje por la buena comunicación y el sano entretenimiento. Yo soy su amigo y hermano Juan Fajardo y esto es Expresión Libre, Fuego a la Lata. Este espacio, recuerde siempre que es un programa preparado con identidad y compromiso social, abierto para todas y todos. Hoy tenemos un contenido sumamente importante e interesante con una nueva integrante joven que estará con nosotros hablando de algunos temas que vamos a tratar y también dos invitados, uno nacional y otro internacional. De inmediato iniciamos con un tema para analizar desde el punto de vista jurídico, político, lo que viene para el futuro en el caso del cuñado del expresidente Danilo Medina. Adelante, profesor. El caso de Maxi Montilla, todos sus amigos cariñosamente le llaman Maxi. Maxi. Sí. ¿Por qué había? Me imagino que Máximo. ¿Por qué había? Bueno, pero tú sabes que a la gente de confianza le acorta los nombres. Así es. Por ejemplo, hay un artista mexicano, Luis Miguel, que nosotros, la gente muy cercana a él, le decimos Luismi. ¿Tú entiendes? El sol. Sí, el sol de México. Nosotros, los amiguitos de él de antaño, le decimos Luismi. The long time. Sí, pero es un artista que es Luis Miguel para el resto del mundo. Para nosotros, la gente cercana, Luismi. Luismi. Bien. Entonces, a este señor, Maxi. Montilla. Bueno, el asunto es que este señor, Maxi, se ha convertido ahora, dicen por ahí que en el soplón o el testigo estrella del Ministerio Público de la República Dominicana, porque acordó devolver 3.000 millones de pesos sustraídos de manera fraudulenta del erario público, del presupuesto a través de las empresas en las que él estaba, que eran las EDES, ¿verdad, Melvin? Así es. Eran las EDES, de empresas distribuidoras de electricidad. Señores, el asunto es que para tú acordar devolver esa cantidad de dinero, 3.000 millones, es porque lo que tú te llevaste, lo que tú te cogiste, lo que tú te robaste, son muchos más. Y van a devolver esa cosita. Me imagino que ese señor se llevó, bueno, no hay cifra para calcular lo que yo creo que ese señor se llevó. Y ya podemos decir que él se lo llevó porque él acordó devolver una cantidad de dinero y el acusado de un crimen que acuerda devolver dinero, con eso solamente está admitiendo que cometió el hecho. 30.000 millones de pesos dominicanos. Entonces, él está admitiendo que de lo que lo acusan es verdad. Admitió su culpa y se convirtió, porque como es el testigo de la Fiscalía, del Ministerio Público, eso significa que va a meter al medio y va a hablar, o ya habló y ya presentó las pruebas para los demás miembros de ese expediente. Eso es lo que todos nos imaginamos. Como Girón, que él fue el delator. Entonces, todas esas personas van a ser condenadas. Me imagino que Maxi Montilla va a ser condenado, pero un poco más leve, porque es el testigo y fue el que se declaró culpable. El asunto aquí está en que el Partido de la Liberación Dominicana, como partido, como entidad política de este país, aún, ¿qué pasó? Aún no se ha
pronunciado en torno a esto. Se le preguntó al expresidente Danilo Medina y él dijo que él no sabía en cuáles andanzas andaba su cuñado, y eso es risible, eso es tratar de escupirle en la cara a la inteligencia de todos los dominicanos. Parece que Danilo Medina todavía entiende que el dominicano es demasiado bruto y que le va a creer ese tipo de cosas, porque no hay un hombre más informado que el presidente de una república. A ese hombre hay que darle un informe diario todos los días tempranito en la mañana. Antes de desayunar ya están todos los organismos de seguridad dándole un informe de todo. Entonces es el hombre más informado que tiene el país y sabe de todo. Entonces no es posible que él no se haya dado cuenta de las andanzas en las que andaban sus familiares, porque recordamos que hay un hermano de él que acaba de ser condenado también por corrupción administrativa. Entonces, no es posible que él no sepa lo del hermano, lo del cuñado, lo del tío, lo del primo, lo del sobrino. No es posible porque son sus familiares y fue él quien los nombró ahí, y alguien fue y le dijo: presidente, ahí está la gente de su familia cometiendo indelicadezas. Pero recordamos que hubo una vez una periodista que le preguntó a Danilo Medina, siendo presidente, la corrupción, y él dijo: ¿cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Dígame, no, yo no la veo. ¿Cuál corrupción? Porque incluso estaba quillado. Digo que el partido como entidad política debe de pronunciarse, pedirle excusa a la población. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que pedirle excusas y perdón al pueblo dominicano por esa situación. Ahora lo quieren desligar, que no eran miembros del partido. Sí, no hay forma de desligar. Todos eran miembros del partido. Todas las personas que están en la administración pública, quieran o no quieran, son miembros del partido de gobierno. Pueden decir, no, que son miembros del partido del gobierno. Salga, renuncie. Renuncie. Usted está trabajando en el gobierno de Luis Abinader. Y Luis Abinader fue nominado y candidateado por el Partido Revolucionario Moderno. Y usted está trabajando en una institución pública que la dirige un funcionario nombrado por Luis Abinader. Presidente, usted también es parte de ese gobierno y usted es parte de ese partido. Por eso usted decía en el programa anterior que con el asunto ese del código, todos los partidos son compromisarios del tollo que haya en el nuevo Código Penal Dominicano. Por lo tanto, todos los miembros del Partido de la Liberación Dominicana son compromisarios y sabían lo que estaba sucediendo con los familiares del presidente de la República, Danilo Medina, en la administración pública. Porque eso estaba a la vista de todo el mundo. Para que ahora vengan a decir que no sabían o que no son miembros del partido. Sí sabían y sí son miembros del partido. Y el Partido de la Liberación Dominicana deberían de pedirle el perdón al pueblo dominicano por todas esas fechorías y decirle y pedirle a la justicia que le caiga todo el peso de la ley a esos delincuentes que corrompieron y por su corruptela se llevó tanto dinero del pueblo dominicano. Ni Balaguer en su tiempo. Ni Balaguer en su que tiempo. Que acumuló tanto poder. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana sigue callado. El secretario general, que ya antes yo sabía quién era, ahora no sé quién es el secretario general del PLD. Los presidenciables del PLD no dicen nada tampoco. En definitiva, el Partido de la Liberación Dominicana está callado y no hay forma de que se distancien de todos los hechos de corrupción administrativa que sucedió en sus gobiernos. En 8 largos años de gobierno, 2 periodos del presidente Danilo Medina. No hay forma de deslindarse de ahí. Y todos los hechos de corrupción, eso lo digo para las personas que están diciendo que hay que pedirle perdón a Danilo Medina y al PLD ahora.
olvidándose de todo eso. Ya oiga, miren cómo están cayendo y van a seguir declarándose culpables y van a seguir devolviendo dinero por lo menos de boca, porque no sabemos cómo es. Porque al parecer nosotros tenemos nuestros corruptos preferidos. Y eso no puede ser. Corrupto es corrupto, ladrón es ladrón. En cualquier partido, en cualquier empresa, en cualquier barrio, donde quiera que sea, es lo mismo. Por lo tanto, una vez más, le exhortamos al Partido de la Liberación Dominicana que le pida perdón al país por los hechos bochornosos cometidos por sus miembros, por sus funcionarios cuando eran gobierno en la República Dominicana. Bien, Fajardo. Nosotros entendemos que cuando usted llega a una institución a dirigir cualquier X que sea, porque no lo vimos eso en el proceso cuando gobernó Trujillo, cuando gobernó Joaquín Balaguer tampoco. Pasó una situación similar cuando Hipólito, cuando Salvador Jorge Blanco. Pero nosotros tenemos que tener respeto por el dinero ajeno y resolver, hermano, ante las situaciones, y más en un país donde estamos. Rico, pero pobremente mal administrado, como decía Balaguer. ¿Cierto? No, eso lo decía Jacobo Malú. Jacobo Malú, ¿es un país rico? Pobremente administrado. Pobremente administrado. Entonces, nosotros tenemos que tener un poquito más de criterio ante los fondos públicos que vamos a manejar, lastimosamente, para no caer ante esa situación. Porque ahora, ¿cómo levanta cabeza el Partido de la Liberación Dominicana de cara a las elecciones del 28? No, ellos entienden que... Ni con Gonzalo. No, ellos entienden que no hablando de eso, ellos creen que si no hablan de eso, ya la gente se olvida de todo eso. Y eso va a ser un lastre muy grande que van a cargar. Una carga pesada. Una carga muy grande, una cruz muy pesada. Porque, lamentablemente, tú hablabas de cuando Balaguer, Jorge Blanco, tú tienes que recordar que el presidente Antonio Guzmán, cuando subió en el 78, en su discurso dijo borrón y cuenta nueva. O sea, todo lo que pasó, pasó. Y no persiguieron a nadie, no encarcelaron a nadie, todo pasó. Y ese gobierno de los 12 años quedó impune. El 90% de las fechorías que hicieron. Y se recuerda también que se hicieron más de 300 familias multimillonarias en esos periodos. En los 12 años. En los 12 años, sí. y no se persiguió a nadie. Porque el presidente Antonio Guzmán dijo, borrón y cuenta nueva. Luego de Guzmán vino Jorge Blanco. Y hizo lo propio. Hicieron todas sus fechorías. No se juzgó ni se condenó a nadie del gobierno de Antonio Guzmán, chévere, pero volvió Balaguer. Entonces, cuando volvió Balaguer, él no vino con borrón y cuenta nueva, sino que le entró a Jorge Blanco. Sí. Y Jorge Blanco tuvo que huir, y varios funcionarios tuvieron que huir, y finalmente cayeron presos. Jorge Blanco fue condenado, luego fue indultado. Chévere. Y luego de eso, entonces, caemos en las manos de Leonel y el PLD. Pero más nunca levantó cabeza. No. Jorge Blanco. Porque lo machacaron. Ni el PRD tampoco. Porque lo machacaron. Así está pasando con el PLD. Exacto. Entonces, caímos en las manos de Leonel Fernández y el PLD. 96. Ya en el 96. Y... por obra y gracia de Balaguer. Todo gracias a Balaguer. Entonces, como fue gracias a Balaguer, el gobierno del doctor Leonel Fernández no persiguió a nadie de los 10 años anteriores que había gobernado Joaquín Balaguer otra vez. Por el acuerdo, ese fue el acuerdo. Claro. Ustedes van a ser presidente, van a ser gobierno, claro. Y gente no me la toquen. Y muchos miembros del Partido Reformista fueron funcionarios. Sí, claro, ese fue el acuerdo. Bueno, luego caímos en las manos de Hipólito Mejía. Y una de sus frases muy célebres del ingeniero Hipólito Mejía es: los presidentes no pueden caer presos. No se tocan. Los presidentes no se tocan. Pero invitó a Leonel al Palacio de Justicia, ¿se acuerda? Que le entraron a bomba lacrimógena. No. Esa vez lo que sucedió fue que Leonel Fernández cogió para la fiscalía
de que yo estoy aquí porque si me andan buscando, pero a Leonel nadie lo citó para la fiscalía. Leonel Fernández fue y se apersonó a la fiscalía y le entraron, porque eso era lo que le andaba buscando, un show. Okay. La víctima. Sí, hacerse la víctima. Hacerse la víctima, eso era lo que él buscaba. El corre. Ok, se armó, bien. Pero Hipólito Mejía siempre ha dicho, lo sigue repitiendo al sol de hoy, los presidentes no se tocan, los presidentes no pueden caer presos, no deberían caer presos. Pero le tira a Leonel muchísimo. Sí, pero ese es el juego de la política. Sí, le tira muchísimo. El dime y directo, porque como Leonel no le puede responder, entonces él chismea, él cuquea. Así es. Ok, el asunto es que no se persiguió a nadie, ni al presidente, ni a ningún funcionario del gobierno de esos primeros 4 años de gobierno de Leonel Fernández y el PLD. Y entonces volvimos y caímos en las manos de Leonel Fernández otra vez, ahora por 8 años. Por el mal gobierno de Hipólito. Ahora por 8 años, por un mal desenvolvimiento y un mal manejo de la crisis bancaria, aquella crisis bancaria. La mala gestión. Porque se dice que los 2 primeros años de Hipólito Mejía, de que íbamos viento en popa y todo chévere, y que los últimos 2 fueron el problema, específicamente el 2003, donde vino la debacle de los bancos y todo ese asunto. ¿Usted lo vivió esos tiempos? Que dicho sea de paso, claro, que dicho sea de paso, al presidente del banco en cuestión, Ramón, del Baninter, le cantaron 10 años. Ramón Báez Figueroa. Ramón Báez le cantaron 10 años, cumplió 10 años preso en la cárcel, y era por un asunto privado. Sin embargo, al hermano de Danilo Medina nada más le cantaron 7 añitos, y fue que se llevó todos los cuartos del Estado. Cosas extrañas de la justicia que uno no entiende. Pero bien, entonces caímos en las manos de Leonel por los 8 largos años. Pasó, hicieron, ese equipo de Leonel se puso bien robusto, bien fuerte, se hicieron más multimillonarios, otra vez más, porque le cogieron el gustico en los primeros 4 años y dijeron, wow, esto sí es bueno. Cuando volvieron, wow, vinieron con más hambre todavía, y ahí en Jarabacoa hay villas y cosas, muchísimas cosas. Muchas naves. Muchas cosas, bien. Entonces, caímos en las manos y continuamos entonces con Danilo Medina. Por 8 años más. Viene el grupo de Danilo. El equipo de Danilo, que prácticamente, por decirlo de una manera, estaban en olla, dijeron, pero nosotros no podemos ir de aquí así. Con la mano y como el merengue de Wilfrido Vargas, el funcionario ya es millonario porque comenzó, coge aquí, coge allá, coge aquí, coge allá. Y eso lo hicieron por 8 largos años y entendieron que nunca se iban a ir del poder porque recordaron cuando Leonel dijo una vez en un discurso, el PLD es una fábrica de presidentes y habrá PLD en el poder hasta el 47. ¿No lo recuerda usted? Así es, claro. 2050. Entonces la gente de Danilo entendió, cónchale, pero Leonel dijo que nosotros vamos como hasta el 2050. ¿Pero usted cree que vamos a quedarnos aquí? Y cogieron, pero no contaban con la astucia. Profesor, pero parece como que la vida, la creación del PLD, partido Leonel Danilo. Usted no, como que no se puede analizar. PLD, ajá. Partido Leonel y Danilo. Sí. Nadie más, ni Francisco Javier, ni Gonzalo Castillo, más nadie, ni tú ni Juan yo. Bosch no sabe lo que hizo. No sabe lo que hizo, cuando ¿verdad? le puso PLD al partido. Él ni sabía ni se imaginaba. Porque para el futuro, exactamente, el partido de Leonel y Danilo. PLD, así mismo. Se quedó ahí ya. Ni tú ni yo como Celio Vargas. Pues bien, para terminar el relato, vamos. En esos 8 años, el danilismo hizo de todo. Y sobre todo, valga la redundancia, los familiares más cercanos al presidente del entonces, sus hermanos, cuñados, primos, tíos y demás hierbas aromáticas, se hicieron multimillonarios. ¿Se recuerda a una persona que era el encargado de llevarle el café al escritorio del presidente? Sí. Que era como un tipo de asistente, le llevaba café, el agua. Voy para el baño. Presidente, mire el papel de baño, lo llevaba. ¿Y esto? Ese se recuerda que ese joven
compró en el Alameda un terrenito, una casita, en $1.000.000. Qué rico es todo. Y como él se sentía que los que vivían al lado como que estaban muy chuipi, compró la propiedad de al lado para desbaratarla porque él no quería. Y era una persona que le llevaba agüita y cosas y un chicle. El presidente quiere una mentica, mire. Pero lo mantenía el entorno ahí. El poder es bueno. Imagínense, entonces se volvieron locos hasta que llegaron, les tocó el turno entonces a Luis Abinader y su PRM. Ellos hicieron un poquito, Luis Abinader fue un poquito más inteligente y supuestamente se eligió un ministerio público independiente que le entró como la conga, le entró a dos manos y hay 200 expedientes hechos de gente, funcionarios, gente del entorno directo del danilismo, porque la gente dice, pero ¿y los de Leonel? Es que los últimos 8 años fueron el danilismo. Toda la gente de Leonel estaba fuera del poder. Sí. Se fueron, estaban fuera y finalmente se fueron con Leonel. ¿Que son buenos? No. ¿Que habría que investigarlo en algún momento? Sí, pero se le entró como la conga al gobierno anterior. ¿Cuál era el gobierno? El de Danilo Medina. ¿Cuáles eran los funcionarios? Los danilistas. A eso le metieron mano, esos están en todos los expedientes. Algunos se han salvado de estar en expedientes, porque hubo algunos de ellos que sí, con el caso de Brecht, con Danilo en el poder, sí le metieron mano a alguna gente de Leonel, pero no pudieron, no se logró casi nada, o no se logró nada, porque el caso de Brecht se fue diluyendo y hasta quedar en nada, porque me condenan a una persona por soborno, pero sin haber sobornado, ni decir con qué sobornó. Entonces eso fue un juego de la justicia estúpido y finalmente pasó y se terminó en nada. Pero en este gobierno, el gobierno de Luis Abinader, no se está en eso. Al parecer, no se está en eso. Y ese ha sido un recuento rápido de todo lo que se han llevado, de toda la sangre que le han drenado a este pobre pueblo dominicano, que si todo ese dinero volviese, todo lo que se han robado desde los 12 años hasta acá, no hay Suiza que sea más próspera que nuestro país, República Dominicana. Con todo eso se pudieron hacer de este país 80 Dubái. Decía Freddy Velasgoico que todos los políticos son iguales. Todos, en sí. vida, en todos. Sí, sí, todito finalmente roban, sí. Todito atracan, todito nada, no hacen nada. Sí, finalmente sí, finalmente llegan, sí. Promesa y cuando llega se vuelven nada. Porque la política es un gran negocio con muchos socios y son cómplices. E intereses. Son cómplices. Yo te inyecto dinero, pero para mañana. En nuestro próximo programa, porque este programa va a estar muy cargado el día de hoy. Sí, que tenemos otro tema pendiente. Y tenemos que hablar de las AFP, de ese robo que hay, de los bancos, de las ARS. Pero para que tú veas que es una componenda entre políticos tradicionales y millonarios tradicionales que tienen a este pobre pueblo acorralado. Ahí. Y este pobre pueblo acorralado no está viendo eso, lo que está es en Yailín, en la Casa de los Foques, en estupideces y en pendejadas, mientras nos siguen sangrando, mientras nos siguen aniquilando, mientras nos siguen matando, mientras nos siguen robando. Bien.